Hola, en este día vamos a tratar de orientar lo que es la guía número 5. En la guía número 5 pues se nos piden tres cosas. Se nos pide identificar la figura, se nos pide calcular el perímetro y encontrar el área de cada figura. De esta figura, como se ve ahí, pues sabemos que es un cuadrado, ¿no? Un cuadrado. Entonces ya hicimos, identificamos la figura, hallemos el perímetro. Recuerden que el perímetro se puede calcular de dos formas. Perímetro es la suma de todos los lados, o en el caso del cuadrado, pues como todos los lados son iguales, se multiplica el lado por 4. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Perímetro es igual a 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros, que pues es lo mismo, lo hubiéramos hecho desde el principio, es multiplicar 4 veces 6 centímetros. Y 6 por 4 pues me da 24 centímetros. He encontrado que el perímetro que se simboliza con la letra P es 24 centímetros. Ahora tenemos que calcular el área. Recuerden que el área en un cuadrado es lado por lado o lado a la 2, ¿no? Como se veía en la guía. Entonces aquí fácilmente podemos encontrar su área. Área sería el lado, o sea, 6 centímetros elevado a la 2. Y tenemos que 6 a la 2 es 36 porque es 6 por 6 me da 36. Algunos creerán que es 12, pero no, es 6 por 6 da 36. 36 centímetros cuadrados. Y aquí hemos terminado el primer ejercicio. Este ejercicio pues yo se los hice, ese es el más fácil. Los otros pues les voy a ilustrar más o menos, no les voy a poner los resultados finales. Vamos a hacer el perímetro de este. Bueno, identifiquemos la figura primero. ¿Qué figura es esta? Esta figura, la que tenemos aquí por fuera, eso se llama en este caso, se llama un trapecio. Para encontrar el perímetro tenemos que sumar todos los lados que tenemos. Podemos empezar por este. 11 metros, no importa por dónde empiece uno, pero el hecho es sumarlo todos. 11 metros más 7 metros más 8 metros más 15 metros. Algunos creerán que hay que sumar 7 metros. No, perímetro es todo lo que está por fuera. Entonces ahí se suman y ustedes ya encuentran el resultado del perímetro. En cuanto al área, el área habíamos visto en las fórmulas que tienen las guías que el área de esta figura es igual a B minúscula más B mayúscula, todo esto sobre 2 multiplicado por H. Y entonces necesitamos identificar quién es B minúscula, B mayúscula, o dicho de otra manera, base menor más base mayor dividido en 3 multiplicado por H, que H viene a ser la altura. Entonces identifiquemos la que está aquí, pequeña, esta viene a ser B minúscula, la que está aquí grande, esta viene a ser B mayúscula, y su altura viene a ser 7 centímetros. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, tenemos que 7 metros más 15 metros, todo eso dividido entre 2 multiplicado por la altura, que la altura es 7 metros. Y entonces tenemos que el área de 7 más 15 me va a dar 22 metros sobre 2 por 7 metros. Y multiplicamos, dividimos 22 dividido entre 2 me da 11 metros. Y eso lo multiplicamos por 7. Hacemos la multiplicación y ahí encontramos que al multiplicar metros por metros pues me va a dar metros cuadrados. Ustedes hacen el resto. ¿Cuánto daría el área? Ustedes lo terminan de hacer. ¿Listo? Recuerden que en el perímetro las unidades son metros porque se suman, pero en el área son metros cuadrados porque ellas se están multiplicando. Tenemos otro ejercicio que es el siguiente: encontrar el área de esta figura y el perímetro. Nos pide identificar esta figura, pues tiene muchos lados, podemos identificarla. Vamos a ver cuántos lados tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Si tiene 7 lados, podríamos llamarlo que es un heptágono. Heptágono se llama. Entonces hallemos su perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados, lo que está por fuera. Este 4M no deberíamos sumarlo porque está por dentro. Si yo voy a empezar desde acá, desde este 5 metros. Voy a sumar 5 metros más el que sigue
3 metros más otros 5 metros, 5 metros más 4 metros, más 3 metros, aquí tenemos, más 5 metros, seguimos, más 3 metros, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, 7 lados. Entonces yo lo que procedo es hacer esa gran suma, 5 más 3 más 5 más 4 más 3 más 5 más 13, y ahí encuentro el resultado. Y el resultado lo pongo aquí, que el perímetro es no sé cuántos metros. Ahora, en cuanto al área, aquí nos dice, hay algunas sugerencias, ¿no? Sugerencias, son las sugerencias que aparecen ahí, sugerencias. Dice, para calcular el perímetro de una figura siempre será la suma de los lados exteriores. Recuerde, no deberíamos sumar el lado interno, solo los lados exteriores. Otra sugerencia, para el área de la figura, saca el área de las figuras por separado y luego las suma. Entonces mire que tenemos aquí, dentro de la figura hay un cuadrado, claramente se ve, y tenemos 3 triángulos, y si notan esos 3 triángulos son iguales. Entonces yo lo que hago es sacar el área del cuadrado, lo voy a poner aquí, área del cuadrado y el área del triángulo. Recuerden que el área del triángulo tenemos que hay ¿cuántos triángulos iguales? 1, 2, 3. Entonces yo voy a hallar el área de un triángulo y eso lo multiplico por 3 porque son 3 iguales. Entonces voy a hallar primero el área del cuadrado. Entonces recuerden que el área del cuadrado es lado por lado, o sea 4 o lado al cuadrado, o sea 4 metros, que son estos, elevado a la 2. Y 4 metros a la 2 es 4 por 2. 4 por 2 daría 8, pero ese no es el resultado, sería 4 a la 2, que sería 16, o sea 4 por 4 metros cuadrados. Recuerden que el área siempre se da en unidades cuadradas. Ahora hallemos la del triángulo. Recuerden que en la guía tenemos la fórmula para el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Y tenemos que identificar, supongamos en este triángulo, ¿quién es la base? La base es la parte de abajo que tenemos, 3 metros, por la altura. La altura sería lo que mide este lado. ¿Cuánto mide este lado? Este lado mide, en este caso mide 4, porque si esto es un cuadrado, mira, aquí me dice, este lado mide 4, pues este lado mide 4. Entonces tenemos que la altura de esto es 4 metros. Todo esto lo divido entre 2. Recuerden, 3 por 4 me va a dar 12. Y metros por metro me da metros cuadrados. Y todo eso lo divido entre 2. 12 metros cuadrados dividido entre 2 me va a dar 6 metros cuadrados. Entonces tengo el área del cuadrado y el área de uno de los triángulos. Pero recuerden que el área total lo voy a simbolizar así como área T, o área total, lo vamos a llamar así, área total, vamos a simbolizarla como área T. El área total es igual al área del cuadrado más 3 veces el área de los triángulos. ¿Por qué? Porque son 3 triángulos. Entonces tenemos el área del cuadrado es 16 metros cuadrados más 3 veces el área del triángulo. Recuerden que el área del triángulo es 6 metros cuadrados. Y tenemos entonces que nos daría 16 metros cuadrados y 3 por 6 me va a dar 18 metros cuadrados. Y aquí tenemos que el área total de esta figura pues sería la suma de 16 más 18 y eso nos daría metros cuadrados. Entonces ustedes lo terminan de hacer ahí, suman 16 más 18 y encuentran cuánto nos daría. ¿Listo? Para el siguiente ejemplo, que es este, tenemos la misma situación. Tenemos dos triángulos iguales. Mire, este mide 6, 6, esta hipotenusa lo llamamos, esta mide 10, esto mide 5 y esto mide 3. Por tanto, el triángulo desde aquí hasta aquí mediría 8, porque 5 más 3 me da 8. Entonces tengo que de altura tengo 8, de base tengo 6. De aquí de altura tengo 8, de base 6. ¿Cómo sería esto? Entonces, ¿cómo sería esto? Esta figura, ¿cuántos lados tiene? Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, entonces sería un octágono. Octágono. Una figura de 8 lados.
¿Listo? ¿Qué podríamos decir eso? Entonces podríamos decir, así como en lo anterior, que el área total es igual al área del... Esto no es un cuadrado, esto es un rectángulo, porque este mide 5 y este mide 7. Eso sería igual al área del rectángulo más, como tengo dos triángulos iguales, 2 veces el área de un triángulo de ellos. Entonces encontramos, yo les voy a dejar las fórmulas. Recuerden que el área de un rectángulo, como lo veíamos allá en la guía, es base por altura. La base en este caso es 7, aquí iría un 7 centímetros, y la altura serían 5 centímetros, aquí iría 5 centímetros, más 2 veces el área del triángulo. Recuerden que el área del triángulo, el área de un triángulo, recuerden que es base por altura sobre 2. ¿Y cuál es la base de ese triángulo? Puede ser este o este, no importa. La base es 6, te lo ponen ahí. Recuerden la base del triángulo por la altura sobre 2, ¿cierto? Entonces ustedes ponen, recuerden que aquí en esta base es 6, la altura aquí sería 8, multiplican 6 por 8 y hacen los debidos racionamientos y ahí encuentran cuál es el resultado del área total. Entonces este se lo dejo expresado, pero recuerden, si usted entiende bien este, puede entender el otro, este. Recuerden, el área total es igual al área del triángulo, del rectángulo que está aquí adentro, más 2 veces el área de los triángulos. Como son dos triángulos iguales, entonces encuentro un área y la multiplico por 2. Recuerden que para hallar el área de este rectángulo debo multiplicar la base por la altura. La base es 7, 7 por 5 pues me va a dar 35. Ahí les ayudo, aquí va 35, ¿no? Como son centímetros cuadrados. Y aquí 2 por la base por la altura dividido entre 2. Podríamos entonces encontrar el área de la base del triángulo por la altura. La base del triángulo es 6, iría acá 6 centímetros, y la altura serían 8, iría 8 centímetros. Multiplican y dividen entre 2 y después multiplican por 2, o pueden cancelar directamente acá. ¿Listo? Y después los resultados los suman. Leemos las sugerencias. La altura de un triángulo va desde la base hasta el punto más alto de esta en vertical, lo que les decía. Muchos creerán que de pronto que la altura es 3, no, porque la altura va desde aquí hasta acá. Si de aquí a acá mide 3 y de aquí a acá mide 5, pues en total mediría 8. Para calcular el perímetro de una figura siempre será la suma únicamente de sus lados exteriores. De eso sí no les había hablado, pero recuerden entonces que el perímetro sería, ustedes por ejemplo eligen este, serían 6 más 10 más 7 más 10 más 6 más 3. ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? Porque este es un lado exterior, mide 7, entonces sería más 7 más 3. Recuerden que cuando ustedes suman, tienen que aparecerle 8 sumando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la figura es un octágono, tiene 8 lados, entonces en el perímetro tienen que aparecerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces yo les recomiendo, empiecen por acá, 6 más 7, perdón, 6 más 10 más 7 más 10 más 6 más 3 más 7 más 3 más... hasta ahí, ¿listo? Y ahí ya suman todo eso y encuentran el perímetro. Recuerden que el perímetro no va al cuadrado, el perímetro va sin unidades cuadradas. Esto iría en centímetros, mientras que el área le iría en centímetros cuadrados. ¿Listo, muchachos? Espero pues que haya quedado claro esto, que lo hagan bien hechecito en sus casas, que lo procuren hacer de la mejor manera. Y por último dice calcular el perímetro de área de la parte superior de alguna de sus mesas. Entonces usted coge una mesa la mesa donde comen, hace el mismo ejercicio que hicimos, supongamos en el primer ejemplo, supongamos que está su mesa, entonces calculan el perímetro, calculan el área, y dice, y la parte del frente de algún televisor que tengan en casa. Entonces hacen lo mismo, supongamos que está la pantalla, entonces miden, todo eso lo hacen en centímetros, lo multiplican y encuentran los resultados. Si pongamos que no tengan televisor, pues lo pueden hacer con algún objeto que tenga forma rectangular. De todos modos especifican ahí sobre qué objeto lo hicieron. B. Calcular el área del perímetro de su habitación. Si no tiene una habitación propia, pues la de la sala, la de alguna habitación de la casa. Para ello pueden medir las distancias a través de sus pies. Entonces en lugar de centímetros, irían pies. Entonces en el caso del perímetro, serían pies suyos, ¿no? Si fuera área, en el caso del área, en este caso serían pies, lo pueden poner así, pies a la 2, cuando lo hacen así.
cuando lo hagan aquí, cuando hagan este B. Entonces, en lugar de centímetros cuadrados y centímetros, la unidad de medida, como son los pies, serían pies y pies cuadrados. Entonces dice, calcula el área y perímetro de su habitación. Para ello puede medir las distancias a través de sus pies. Dice, ejemplo, el largo mide 7 pies y el ancho 5 pies. Y C dice, calcula el área y el perímetro de algún objeto que puedan encontrar en su vivienda, el que usted quiera. Entonces esto lo pueden hacer con algún objeto que tenga la forma rectangular. Listo, muchachos, espero pues que haya quedado un poco claro esta guía, que con esto se orienten y hagan las cosas bien hechecitas. Nos vemos en una próxima ocasión.